Iván, para comenzar, ¿nos podés explicar qué entiendes por núcleo celular? Sí, por supuesto. Es un organulo membranoso que se encuentra en el centro de las células, principalmente en las eucariotas. En él se encuentra la mayor parte del material genético de la célula. Sí, este material está encerrado por una envoltura nuclear. También tiene cromosomas que se observan como fibras de nucleoproteínas llamadas cromatinas, uno o más nucleolos que funcionan para la síntesis del RNA ribosómico y el ensamble de ribosomas. También está el nucleoplasma, que es una estructura líquida en la que se disuelven los solutos del núcleo. Y por último se encuentra la matriz nuclear, que es una red fibrilar que contiene proteínas. Pero dime, ¿sabes quién y cuándo descubrió el núcleo celular? La verdad no sabría decirte. Mira, este fue el primer organulo en ser descubierto. Fue observado inicialmente por Anton van Leeuwenhoek y descrito posteriormente por Franz Perber, pero con el nombre que se le conoce actualmente lo propuso Robert Brown en 1831. Pero dime, ¿me podrías decir cuáles son algunas de las funciones de este núcleo celular? Sé que es el centro de control de la célula porque es el que rige las actividades celulares, mantiene la integridad la integridad genética y controla las actividades celulares que regulan la expresión genética. Claro, pero también controla la producción de proteínas enzimáticas y para esto se vale del ARN mensajero, que es el que lleva la información al ARN ribosómico que está en el citoplasma. Una vez que sucede eso, se produce la síntesis de las proteínas enzimáticas que controlan el proceso del metabolismo. Estas son las funciones generales, pero cada una de las partes que ya mencionamos que tiene el núcleo tienen funciones específicas. ¿Me podrías explicar algunas? Sí, mira, tenemos a la envoltura nuclear que está formada por dos capas, una interna y otra externa. Su función principal es evitar que el contenido del núcleo se mezcle con el citoplasma. Este núcleo, que esto se encarga de la síntesis de los ribosomas antes de que sean exportados al citoplasma. El nucleoplasma, que este se encuentra en la cromatina y núcleo, en él ocurre la síntesis de ADN, de ARN y de las subunidades ribosomales. La cromatina, que proporciona la información genética necesaria para que los orgánulos celulares realicen la síntesis y puedan transcribir la información para que se realicen las proteínas. Y por último se encuentran los poros nucleares, que son los que permiten el paso del núcleo citoplasma de diversas sustancias, como ADN, ribosomas, proteínas, lípidos, carbohidratos, etc. Pero ¿sabías que la cromatina, que es la que proporciona la información genética a los orgánulos, se puede encontrar de dos formas distintas? Sí, en heterocromatina y eucromatina, pero no recuerdo más. La heterocromatina es la expresión más compacta en la que podemos encontrar a la cromatina. Esta no altera su nivel de compactación a lo largo del ciclo celular. Se conforma por cadenas altamente repetitivas de ADN que no se replican y forma el centrómero del cromosoma. Su función es mantener la integridad cromosómica. Y la eucromatina permanece en un estado menos condensado distribuido por el núcleo durante el ciclo celular. Representa la forma activa de la cromatina en la que se está transcribiendo la información genética. Su estructura es parecida a la de un collar de perlas que tiene 8 proteínas histonas y en él se encuentran enrollados pares de ADN. Pero ¿me podrías decir es la espiralización y la formación de proteínas? Sé que la espiralización se produce durante el proceso de la meiosis o de la mitosis, y es el acortamiento de cromosomas al enrollarse, y esto lo que permite observar es su individualización cromosómica, pero no sé cómo funcione la formación de cromosomas. Mira, cada una de nuestras células está formada por 23 pares de cromosomas, en total son 46, la mitad heredados por nuestro papá y la mitad heredados por nuestra mamá.
Como ya lo mencionamos, son los portadores de la mayor cantidad de información genética. Esta información genética determina nuestros rasgos físicos como nuestro color de cabello, nuestro tono de piel, nuestro peso, nuestra estatura, etc. Y este está formado por dos cromatinas que son separadas por un centrómero. Y por la ubicación de este centrómero pueden existir distintos tipos de cromosomas, como el metrocromosoma, donde el centrómero se encuentra justo al centro. Está el submetrocéntrico, donde el centrómero está ligeramente desviado. Está el acrocéntrico, donde está bastante alejado el centrómero, y el telocéntrico, donde el centrómero se encuentra casi en la punta de uno de los extremos. La formación de cromosomas hijas se da en la mitosis celular, en la que la célula inicial llamada madre se divide en dos para formar dos células hijas. Durante la división, la cromatina se concentra y se enrolla alrededor de histonas formando cromosomas. El ciclo celular es un conjunto ordenado de sucesos que conducen al crecimiento de la célula y a la división en dos células hijas, y tiene 4 etapas que son G1, S, G2 y M. En la fase G1 existe crecimiento celular con síntesis de proteína y de ADN. Transcurre entre el fin de una mitosis y el inicio de una síntesis de ADN. Dura de 6 a 12 horas. Ahí se duplica tanto el tamaño como la masa de la célula y tiene una carga de 2N2C. En la fase S se produce la replicación o síntesis de ADN. Como resultado, cada cromosoma se duplica y con esta síntesis de ADN el núcleo tiene el doble de proteínas. Este tiene una duración de 10 a 12 horas. En la fase G2 continúa la síntesis de cromatina y de ARN. Tiene una duración de 3 a 4 horas. Termina cuando la cromatina comienza a condensarse al inicio de la mitosis y tiene una carga de 2N4C, ya que se ha duplicado el material genético, teniendo dos cromatinas ahora cada uno. La fase M incluye la mitosis y la meiosis. La mitosis se asocia a la división de células somáticas, que son todas aquellas células que no van a convertirse en células sexuales, y da lugar a dos células hijas exactamente iguales. Tiene 4 fases que son la profase, la metafase, la anafase y la telofase. En la profase las hebras de ADN se condensan y van adquiriendo una forma de cromosomas. Desaparece la envoltura nuclear y el nucleolo. Los centriolos se ubican en los puntos opuestos y comienzan a formar un uso mitótico. En la metafase las fibras del uso mitótico se unen a cada centrómero del cromosoma. Estas se ordenan en el plano ecuatorial de la célula, cada una unida a su duplicado. En la anafase los pares de cromosomas se separan en centrómeros y se mueven al lado opuesto de la célula. Finalmente, en la telofase las cromátidas llegan a los polos opuestos, se forman las nuevas membranas alrededor de los núcleos hijos y los cromosomas se dispersan. Y por otra parte tenemos la meiosis, en la que se produce una segregación completa del citoplasma y la separación en dos células hijas, pero con el mismo número de cromosomas que la célula madre. Esta tiene dos divisiones meióticas. En la primera división se evidencian los cromosomas de la mitad del origen paterno, y después de ocurrir la recombinación del ADN se disponen en la zona ecuatorial de la célula. Aquí no se dividen los cromátides, pero se unen a las fibras del uso mitótico para poder migrar hacia los polos. De este modo se forman parejas de cromosomas homólogos, donde una pareja se va hacia un extremo, hacia un polo, y otra pareja se va hacia el otro extremo, otro polo. Al final de la primera división se han producido dos células con la mitad de cromosomas homólogos. En esta segunda división de separación meiótica no incluye la replicación del ADN. Los cromosomas formados por los cromátides se van hacia la línea ecuatorial y se pegan al uso mitótico. De este modo se forman las 4 células, cada una de ellas con un conjunto haploide de cromosomas y con una variedad de distintos cromosomas.